Vamos a, vamos a continuar con la parte de irrigación. Por lo menos esto vamos a ver, empezar la primera parte y la segunda parte ya la terminamos el día de mañana, ¿sí? A ver si nos da opción. Podemos terminar quizás ahora. Bueno, vamos a hablar de lo que es irrigación primeramente. Hay que tener en cuenta que en toda instrumentación, siempre, por más que nosotros hagamos una, una correcta instrumentación, la parte mecánica, la parte física esté correctamente hecha y una buena conformación, siempre va a haber una área que no va a estar tratada, ¿no? Algunos estudios nos dicen que hasta un 40%, ¿no? Eso ya da como hasta miedo, ¿no? Pero ni incluso ni con instrumentos manuales, incluso con instrumentos rotatorios, ¿no? Entonces, sabemos que ya sea que el conducto esté trabajado con instrumentos manuales o rotatorios, nosotros no vamos a tener una correcta desinfección. Entonces, por eso es que en la endodoncia es tan importante la instrumentación, tanto manual, la parte del factor mecánico, como tanto el factor químico. Entonces, de por sí, ya vamos a saber que justamente por esta anatomía del conducto que nosotros tenemos en todas las piezas dentales, va a ser difícil que mecánicamente nomás podamos lograr una desinfección correcta. Entonces siempre vamos a tener esta parte de la anatomía complicadita, la parte de la anatomía que tiene conductos accesorios, deltas, apicales, secundarios, istmos, ¿no? Entonces, como vemos acá, miren, conductos de repente mesiovestibulares de primeras molares superiores o conductos mesiales de molares inferiores, en las cuales tenemos una raíz, dos conductos, o premolares también en esta situación, en la que tenemos una amplia zona que es como una red, ¿no? Como una red de tejido que va a ser inaccesible a la parte mecánica y solamente la tenemos que dar por trabajada con el factor químico que es la irrigación. Entonces, empezar esto de la irrigación, me gustaría empezar diciendo algo, que nosotros tenemos cuatro etapas claras en la endodoncia. Nosotros tenemos la etapa de la apertura, la etapa de la instrumentación, y posteriormente de la instrumentación, nosotros tenemos la etapa de la irrigación y luego de la obturación. ¿Y por qué es así? Porque cuando instrumentamos, nosotros también irrigamos, sí, irrigamos, pero estamos irrigando de repente como parte de lubricación de conductos, como parte de desinfección, sí, pero de repente solamente en parte de localización del primer tercio o del segundo tercio. Pero del tercio apical no vamos a llegar a lograr una desinfección hasta tener totalmente conformado el conducto. Entonces, por ende, yo voy a irrigar y a colocar mi etapa de la irrigación luego de la conformación de este conducto. Primero hago mi apertura, mi instrumentación, termino la instrumentación antes de pasar a la obturación. Antes eran tres nomás, ahora ya son cuatro. Antes de pasar a la obturación, yo me tengo que dedicar un tiempo a la irrigación. Yo, por más que haga mi instrumentación en 3 minutos, como lo hago con los instrumentos rotatorios, pues yo le tengo que compensar ese tiempo rápido que logré en mi conformación, lo tengo que compensar en la etapa de la irrigación. Entonces, le doy opción a trabajar el factor mecánico y también el factor químico para completar todo este circuito de desinfección. ¿Ok?
Entonces, la irrigación entonces se define como el lavado y aspiración de todos los restos y sustancias que puedan estar contenidos en la cámara, contenidos dentro de los contenidos de la cámara pulpar o en los conductos radiculares. ¿Ok? También la Asociación Americana de Endodoncia va a definir la irrigación como el lavado mediante una corriente de fluido, y la irrigación de intraconducto facilita la remoción física de materiales del interior del conducto y la introducción de químicos con una actividad antimicrobiana, desmineralizante, disolutiva de tejido, también blanqueante, desodorante y también para el control de hemorragia, ¿no? Entonces, es una eh, como definición más completa de la Asociación Americana de Endodoncia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Esta imagen es bien importante, chicos, que doctores, que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque depende de estos factores de eficacia que tenga éxito mi irrigación en el tratamiento de conducto. ¿Cuáles son los factores de eficacia? O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta para que nuestra irrigación sea exitosa? ¿Ok? Va a depender de muchos factores. Primeramente, de la profundidad y penetración de la aguja. Si yo tengo una aguja corta, si yo no profundizo, si tengo una aguja delgada, pero no la profundizo, no voy a tener desinfección correcta. El diámetro del conducto radicular, eso tiene que ver mucho, porque no es lo mismo irrigar en un conducto totalmente calcificado que en un conducto amplio. Entonces yo tengo que tener en cuenta en dónde estoy parada, qué es lo que voy a hacer, con qué voy a trabajar. El diámetro interno y externo de la aguja, cómo, o sea, cómo es mi aguja, ¿no? Diseño de aguja, qué tipo de aguja yo voy a utilizar para mi conducto. Yo tengo que escoger ese tipo de aguja de acuerdo a mi anatomía de conducto. Presión de irrigación. No es lo mismo que yo haga una presión ligera de goteo o suave a una irrigación pues rápida, ¿no? Con mucha presión. Entonces, yo tengo que ver qué voy a utilizar, una jeringa de cuánto. La presión de irrigación va a estar dada indirectamente también con la cantidad de milímetros que yo tenga en mi calibre de jeringa. ¿Mi irrigación con qué la voy a hacer? ¿Con una jeringa de 3, de 5, de 10, de 20? ¿Cuándo es mejor? ¿Cuál es peor? ¿No? Entonces, eso también es importante. La viscosidad del irrigante. Es lo mismo trabajar con un irrigante espeso o con uno que tenga baja tensión superficial, que pueda llegar al tercio apical. ¿Cómo es mi irrigante? La velocidad del irrigante. Rápido lo irrigo, depende de la punta de la aguja, yo voy a ver cómo sale ese irrigante, ¿no? Con qué velocidad, con qué presión lo hago. El tipo y orientación de bisel de la aguja, ¿qué tipo de aguja es? Aparte de su diámetro, yo tengo que ver, hay diferentes puntas, diferentes biseles y diferentes orientaciones. Entonces yo tengo que saber cuál lo utilizo y cuándo lo utilizo, ¿ok? Está clara esa parte, ¿no? Porque esto es bien importante para entender todo lo que es la irrigación, ¿ok? Lógicamente nosotros queremos que la desinfección sea completa del sistema de conductos radiculares. Entonces eso va a estar ligado, ¿no? Ligado tanto a una preparación química, la parte mecánica, como la parte química, que es la irrigación. Entonces, la combinación de estos dos nos va a dar una preparación biomecánica o también llamada químico-mecánica, porque es ambas situaciones. Ahora, la solución irrigante excelente, ideal, una sola, no existe. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un protocolo de irrigación. ¿En qué caso la irrigación es importante tener en cuenta el diámetro y la presión de los irritantes
para evitar. Ahora les voy a comentar. Ahorita te voy a comentar. Ahorita vamos a desarrollar eso, ¿ya? Eh, lo quiero desarrollar en una diapositiva para que vean el tipo de agujas, ¿ok? Entonces, la solución irrigadora ideal no existe. Entonces, una sola no nos va a funcionar. Nosotros vamos a tener un protocolo ideal, pero este protocolo va a estar con irrigantes combinados, o sea, con dos, no solo con uno, sino con dos, ¿ok? Entonces, nuestro protocolo va a ser prácticamente con hipoclorito de sodio y EDTA. Entonces, ahí vamos a obtener un circuito completo de toda la desinfección con dos irrigantes, no con uno. Sí, lo ideal sería que sea uno y no es posible, ¿no? No hay, no existe. ¿Cuál es la finalidad de esta irrigación? De eliminar todos los microorganismos, disminuir toda esta cantidad también de microorganismos, ¿no? Humectar el conducto, remover todas estas bacterias, estos detritos, el barrido dentinario y acondicionar el conducto, ¿ok? Como estábamos comentándolos, la importancia de esta irrigación es que todo esto va a estar combinado, ¿no? Tanto como un apoyo del efecto mecánico, lo que es el trabajo que hace la mecánica y la instrumentación, eh, principalmente al inicio, cuando yo estoy conformando el conducto, va a haber un flujo y reflujo de estos irrigantes en el conducto que los va a lubricar y va a permitir que esta conformación se haga correcta, que esta conformación del conducto se haga correcta, pero a la vez también va a haber un efecto químico, ¿no? Con el tipo de irrigante que use, el tipo de concentración, el volumen utilizado correcto, yo voy a tener una limpieza y una desinfección del conducto correcta, ¿no? Indicada, ¿no? El objetivo de la irrigación es que arrastre todo este barrido dentinario, todo este contenido que tenemos en el conducto radicular a la superficie, que haya una disolución de tejido, tanto de tejido orgánico como tejido inorgánico, que yo tenga una acción antimicrobiana frente a todos estos microorganismos y que humecte todo el tejido, ¿no? Radicular, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta lo que vamos a lograr con este tipo de irrigantes, ¿no? Tiene que tener dentro de las propiedades de la irrigación que sea bactericida o bacteriostático, ¿no? Que tenga una baja toxicidad, que sea solvente, una baja tensión superficial para que pueda llegar a este tercio apical, eliminar la capa superficial de desecho, ¿no? Que sea lubricante de tejido también. Entonces, la habilidad del material para funcionar en situación específica con una respuesta apropiada del huésped y sin posibilidad de riesgos. eh, la, hay que utilizar materiales indicados para esa desinfección del conducto. Normalmente son bien tolerados por el tejido periapical siempre y cuando se mantenga dentro del conducto todos estos irrigantes. Si nosotros los mantenemos dentro del conducto, no va a haber ningún problema. Ya si salen fuera del conducto, van a tener series situaciones que van a causar irritación excesiva fuera del conducto. Entonces, y problemas, ¿no? Hay sí carcinogénesis, toxicidad, histocompatibilidad de los tejidos, ¿no? Efectos microbianos. Todo mientras sea dentro del conducto no vamos a tener ningún problema, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. El barrido dentinal que va a contener, cuando yo instrumento, yo voy a generar un barrido dentinal. Ese barrido dentinal va a tener restos orgánicos e inorgánicos. Yo voy a tener la parte orgánica, residuos del tejido pulpar. ¿Qué tienen esos tejidos pulpares? Tienen colágeno, células sanguíneas, ¿no? Proteínas coaguladas, procesos odontolásticos y va a tener bacterias. Y en la parte inorgánica que va a tener minerales de la dentina instrumentada, todo ese barrillo. Entonces, nosotros no tenemos un irrigante
que trabaje frente a estas dos situaciones. Yo tengo dos irrigantes. Uno que trabaja frente al tejido orgánico y otro que trabaja frente al tejido inorgánico. Entonces va a ser un complemento. El barrillo dentinal, señor layer, es una capa de detritus depositada sobre las paredes del conducto cuando yo instrumento por acción de la instrumentación mecánica o manual, ya sea rotatoria o mecánica, ¿ok? Todo ese barrillo va a ocluir los túbulos dentinales. Entonces yo tengo que sacarlos. Por lo tanto, cuando yo instrumento, yo constantemente tengo que estar de la mano irrigando, ¿no? Siempre mi conducto, siempre limpiando con una gasita que está embebida en alcohol. Yo tengo que limpiar esas estrías de mis instrumentos porque yo tengo en el instrumento áreas de escape para este barrillo. Pero si esas áreas, depende del instrumento, son muy pegaditas o muy chiquititas y no tengo mucha área de escape de este barrillo, en pocos movimientos que yo hago con mi instrumento, yo ya voy a estar generando demasiado barrillo. Y si genero demasiado barrillo, smear layer, dentro del conducto, ¿qué va a pasar? Que si no lavo, no hay irrigación para que suba esto y salga fuera de la superficie, va a entrar dentro y fuera del hueso. Entonces, mi intención es que todo esté dentro del conducto y que nada salga fuera del conducto. Si yo no irrigo lo suficiente, yo voy a crear barrillo y si no lavo y no cambio mi lima, no la limpio, no voy al clean stand y la desinfecto, yo genero más barrillo, genero más barrillo, genero más barrillo y voy metiendo fuera del conducto, fuera del conducto, fuera del conducto. ¿Qué va a ocurrir? Que ocluyo los túbulos dentinales con barrillo, contaminado obviamente, porque eso tiene bacterias, y llevo esas bacterias fuera del conducto. Y como resultado, ¿qué tengo? ¿Alguien sabe? Como resultado de este barrillo que sale fuera del conducto, ¿qué tengo? Es bien importante eso. ¿Qué pasa si yo instrumento y mucho barrillo sale fuera? Les digo, el clásico fracaso, no necesariamente fracase, pero sí, pero ¿qué pasa si pasan esas bacterias del límite CDC? ¿Qué ocurre? ¿Cómo me doy cuenta? Les digo, el dolor posoperatorio después de endodoncia. El dolor posoperatorio después de una endodoncia, ustedes no han escuchado, ay, no, la endodoncia no duele horrible. La endodoncia no duele, la endodoncia no debe de doler. La instrumentación, cuando se hace instrumentación, no debería de doler, porque si yo lo hago dentro del conducto sin que salga todo este barrillo fuera del ápice, no debería de doler. Ese pase de barrillo fuera del ápice, fuera del límite CDC, que tiene bacterias, acumulación de bacterias, fuera del ápice va a causar el dolor posoperatorio y va a llegar, podría llegar a un efisema, a una reagudización del caso y que el paciente, doctora, no tenía nada, yo vine sin dolor, usted me instrumentó y al día siguiente con la cara hinchada. Me duele, me duele, me duele, ¿qué me ha hecho? Fracaso, ¿no? Entonces ahí sí es nuestra culpa, pues. Ahí sí es nuestra culpa. Ahí sí, ¿qué hicimos, no? Si el paciente me vino tranquilo, sin dolor, yo le instrumenté al día siguiente con la cara hinchada. ¿Qué hice? Llevé bacterias, llevé parrillo dentinario contaminado fuera del límite apical y encima lo cerré el conducto, ¿no? Entonces eso, lugar que son microorganismos anaerobios, comienza a favorecer el ambiente anaerobio, a proliferar, a reproducirse los microorganismos y al día siguiente con la cara hinchada del paciente y comienza el típico dolor posoperatorio. Ahí sí se da antibióticos. Eso es una reagudización. ¿Me deja entender? ¿Sí? Bueno, entonces por eso es importante esto, ¿sí?
Doctora, ¿qué hay de la activación? Sí, poco a poco, un ratito, un ratito. Ahí vamos. Entonces, hay que tener en cuenta de estos tejidos, ¿ok? Tejido inorgánico y tejido orgánico. Ahora, esto, para que no ocurran estas cosas, vamos a tener en cuenta algo. Acá ven una endodoncia obturada, acá también. ¿Cuál es la diferencia? Acá el cono de gutapercha está aquí, pero hay un pase de cemento, ¿no? Incluso, mira, medio abierto acá, como que si hubieran deltas apicales, bien cerradito. Conducto como un cemento, ¿no? O sea, como pase de cemento nada más, no gutapercha. Esto es una instrumentación con sistema abierto. Acá, obturación, cono, y acá, cerrado. Llegó hasta acá arriba, esto está obliterado, no hay salida de cemento, ni de gutapercha, ni nada, incluso se ha habido como una burbuja de gas, ¿no? Acá. Entonces, hay sistemas abiertos, hay sistemas que están cerrados. ¿Cuál es lo ideal? En una pieza que yo tengo lesiones apicales grandes, lo ideal es esto, siempre llegar a medio milímetro y limpiar todo el conducto, y si hay pase de cemento no interesa, ¿no? No importa, no hay mayor problema con esto. Mientras sea cemento, ¿no? La idea no es que pase nada afuera, no es lo que buscamos, pero si pasa, mientras sea cemento y sea poca cantidad, no va a haber problema. Eh, si el conducto es vital, igual lo ideal es que esté dentro del conducto, no salirnos para afuera, pero siempre que este sistema esté también libre, ¿no? No buscar esta obliteración del conducto, no cerrarlo. ¿Ok? Entonces, la solución irrigante que debe tener una acción rápida, de fácil aplicación, que sea soluble en agua, que sea blanqueante, porque va a limpiar, y que tenga un tiempo de vida adecuado, que no sea corrosivo, que sea de fácil almacenamiento, que tenga un costo moderado, que sea incoloro e inoloro y tenga una dosificación simple. Todos estos bueno, indicaciones o requisitos, debería tener una solución irrigante. Nosotros tenemos también soluciones irrigantes químicamente inactivas y químicamente activas. Dentro de las inactivas, nosotros tenemos soluciones salinas, agua, soluciones anestésicas. Y dentro de las activas tenemos ya las soluciones con enzimas, ¿no? Fármacos proteolíticos o fibrinolíticos. Favorecen a la eliminación de exudados purulentos, disminuyen la viscosidad de los edemas, ¿no? Mejoran esta evolución del trastorno inflamatorio, son desinflamantes, ¿no? Facilitan la llegada de antibióticos, también irrigantes con antibióticos. Eh, También tenemos diferentes ácidos, ¿no? Básicamente agentes quelantes que reaccionan con iones metálicos para formar un quelato soluble no iónico. En los agentes quelantes, nosotros como nos van a abrir, van a eliminar ese tejido inorgánico, van a abrir los túbulos dentinarios y va a favorecer, mientras que limpia el túbulo, va a favorecer también la llegada del antibiótico, va a favorecer la llegada de la medicación intraconducto y va a favorecer también el sellado y la obturación de este conducto, ¿no? Por lo tanto, mejora la evolución del trastorno inflamatorio, ¿no? Los agentes quelantes, que son también sustancias activas, tenemos pues el EDTA, el peróxido de urea, que es el RC-PrEP. El RC-PrEP es como la consistencia de una vaselina, más o menos, ¿ya? Pero también tiene peróxido de urea, tiene EDTA, ¿no? Quelante, y se utiliza como un lubricante de como que usas tu lima y en tu lima la embadurnas de esta vaselinita
y entras al conducto y te sirve como un lubricante, ¿no? Entonces también se utiliza, pero ¿qué tiene de malo? O sea, es bueno, pero también ¿qué tiene de malo que es difícil de retirarlo, ¿no? Entonces hay que ver también costos-beneficios, ¿no? Tiene un efecto de quelación, capta iónicos, metálicos y un determinado complejo molecular. El EDTA, en cambio, que es que el ácido etiliaminotetracético, se propone a menudo como una solución de irrigación porque puede quelar y eliminar la porción mineralizada del barrido dentinario. Esta es una opción ya lo, lo suficientemente con evidencia científica que funciona, ¿no? Que funciona y que nos ayuda para complementar ese circuito completo de irrigación y de desinfección en el conducto. Entonces, em, dentro de su mecanismo de acción por exposición directa o durante un tiempo prolongado, el EDTA extrae proteínas de la superficie bacteriana al combinarse con los iones metálicos de la cubierta celular, que al final puede causar la muerte bacteriana. O sea, ¿es un antibacteriano? Sí, pero ese no es su fuerte, digamos, ¿no? Lo fuerte del EDTA es que disuelve tejido inorgánico. Entonces, elimina este barrillo dentinario cuando se contacta directamente con la pared del conducto por lo menos un minuto. Entonces, por eso es que tiene que utilizarse muy rápido y al final, solamente un minutito, suficiente para que este actúe. Tiene un pH de 7,5 y la concentración del EDTA es al 17%. Entonces, ese es su fuerte, digamos. ¿Es antibacteriano? Sí, sí es antibacteriano, pero no es su fuerte, por lo tanto, si queremos hablar de antibacteriano, pues tenemos el hipoclorito que nadie le gana, ¿ok? Nadie le gana. El EDTA tiene una baja tensión superficial, por lo tanto, llega a todos los tercios del conducto, tanto coronal, medio y apical. Y está comprobado, bueno, en este estudio se comprueba que, miren, lo mezclan con colorante, con azul eh, de metileno y después utilizan el EDTA y ven cómo ha entrado y penetrado en los túbulos dentinarios, ¿no? Qué tanto ha penetrado este. Y miren cómo se ve, tanto en el tercio coronal, tercio medio y tercio apical. Incluso se puede ver hay una que llega este EDTA a profundizar dentro de los túbulos dentinarios, ¿no? Entonces es una buena opción para limpiar estos túbulos, para limpiar este barrido. El EDTA se utiliza preferentemente al final de un procedimiento para eliminar este barrido dentinario, pero no evita la futura penetración bacteriana entre obturaciones y paredes de conductos radiculares. Y simplemente te abre la puerta para que ingrese ese cemento obturador, digamos, ¿no? O medicación intraconducto o irrigante, ¿ok? Los conductos radiculares, aberturas tubulares y entradas de conductos laterales, zonas de istmos, limpios, sin barrido dentinario, junto con un volumen suficiente de hipoclorito de sodio, proporcionan una alta eficacia desinfectante al permitir que el hipoclorito de sodio penetre incluso a mayor profundidad de capas de dentina. Entonces nos va a limpiar, ¿no? Nos va a limpiar bastante todos estos túbulos dentinarios y va a favorecer a la entrada de limpieza de medicamentos y todo. El EDTA tiene una capacidad de quelar iones de calcio esenciales en el metabolismo, adhesión y crecimiento de hongos como Candida albicans. O sea, el Candida albicans y los hongos son eliminados preponderantemente con el EDTA, ¿no? El EDTA es el que actúa mejor frente a hongos. El EDTA tiene mayor efecto antimicótico definitivamente frente al hipoclorito de sodio y también a la clorhexidina. Entonces, está en primer lugar eso. El ácido cítrico tenemos del 10 al 50%. Este ácido cítrico viene a ser prácticamente lo mismo que el EDTA,
pero es más biocompatible y digamos que es menos citotóxico que el EDTA. ¿Por qué? Porque también es una sustancia que también la crea el mismo organismo, ¿no? Tiene un efecto más leve en la microdureza de la dentina, ¿no? El EDTA sí, incluso hasta dice que puede provocar eh, eh, rajaduras en la dentina, pero el EDTA y el ácido cítrico son bastante compatibles, son lo mismo prácticamente. La diferencia en realidad es el costo. Si nosotros vamos a tener en cuenta que el EDTA vamos a trabajarlo en todas nuestras endodoncias, absolutamente en toda situación, sí, de hecho, se trabaja con menos volumen, ¿no? Aproximadamente el EDTA, estamos hablando que podemos lavar cada conducto con unos 4 mililitros de EDTA final, como irrigadora, como irrigación final. eh, de todas maneras, es una sustancia considerable que se va a utilizar siempre, en un volumen considerable. Entonces, el EDTA es carísimo, ¿no? Un pomito chiquito sale, bueno, puede variar en los precios, pero es mucho más caro que comprar el ácido cítrico porque el ácido cítrico no te viene en pomos pequeños. El ácido cítrico lo puedes mandar preparar en farmacias con receta, que ustedes mismos lo pueden. Que ustedes mismos lo pueden realizar y, y viene por galones, ¿no? Viene por galones, entonces es bastante económico, solamente que tiene fecha de vencimiento, pero lo que te vas a gastar pues en galón es diferente a un pomito chiquito, ¿no? Entonces es bastante bueno y es el mismo efecto, las mismas propiedades, ¿ok? El MTDA, como hablamos, era igual una opción de irrigación, de medicación dentro del conducto como irrigante, pero tiene dicloxaciclina, que es una tetraciclina, ¿no? Es un antibiótico, tiene ácido cítrico como quelante y es detergente, ¿no? Entonces tiene baja tensión superficial y es una opción para como irrigante también. Es una opción, ¿no? Tiene alta afinidad por la dentina, tiene un efecto antibacterial también prolongado y solo en microorganismos bacteriostáticos. Acá estábamos justo, miren, hablando de lo de la lechada de cal. Eh, Esta opción es la que yo les hablaba, mezclado, moviéndose. Este color es el color lechoso. Esta es la parte del precipitado bajo, ¿no? Y la parte irrigante es la parte de acá arriba, esta de acá. No se recomienda como irrigante, sino como un apósito entre visitas. ¿Qué quiere decir? Que solamente esto lo vamos a utilizar, no es como un irrigante para todas las situaciones y en todas las endodoncias, no. Simplemente esto lo vamos a utilizar en casos que haya mucha supuración, en casos que hayan tumefacciones, abscesos agudos, ahí sí podemos utilizarlo. Acuérdense que si esto se mueve ligeramente el vaso, estas partículas van a subir y sí nos van a causar como taponamiento del conducto y ahí sí podríamos tener un, pues dolor posoperatorio y reagudización del caso, ¿no? Otro que tenemos, otra opción que es la que más nosotros manejamos, pues es el hipoclorito de sodio, ¿no? Que definitivamente tiene un efecto disolvente y un efecto bactericida pues casi completo, ¿no? El que más utilizamos y pongo acá la imagen del cloro porque es la típica que normalmente más utilizamos, ¿no? No vamos a utilizar cloro limón ni nada por el estilo, pero esta que es la convencional, digamos, la natural, la Clorox, eh, está hecha al 5,25% y la podemos usar tranquilamente como un irrigante de conducto, ¿no? Tal cual puro como viene en los envases, ¿no? Es
el uso directo que podemos utilizarlo. No hay ningún problema. ¿Alguna contraindicación de usar hidróxido de calcio con el ácido cítrico? No, son dos cosas diferentes, ¿no? El hidróxido de calcio lo vas a utilizar como medicación intraconducto y tú vas a utilizar el ácido cítrico como un quelante antes de utilizar el hidróxido de calcio. Tú vas a utilizar el ácido cítrico como un irrigante final, digamos, cuando ya instrumentaste, ya conformaste el conducto, tú utilizas tu EDTA o ácido cítrico, lavas el conducto, luego de eso vuelves a utilizar hipoclorito de sodio para lavar y sacar el exceso de este ácido cítrico, como que enjuagas, ¿no? Enjuagas esto, no lo vas a dejar con esto. Cuando hablamos de irrigación final, es que es la irrigación final, pero necesita lavado, ¿ok? Necesita lavado, no lo dejamos este DTA o este ácido cítrico, no lo dejamos. Lavamos, ya sea con suerito o ya sea con hipoclorito de sodio, y luego pones tu medicación intraconducto si quieres en el conducto y lo dejas una semana. ¿Ok? No hay ningún problema. ¿Ok? Ok, entonces seguimos. En lo que es el hipoclorito de sodio, tiene un alto poder de disolución de tejidos. Si se dan cuenta, y esto lo pueden hacer ustedes en laboratorio, sacar un tejido, miren, de pulpa directo con tiranervios acá o Hellstrom, lo sacan el tejido y lo sumergen en hipoclorito de sodio y van a ver cómo se desintegra en hipoclorito en el momento. Salen unas burbujas. ¿Qué significan las burbujas? Las burbujas son eh, la evidencia de que está entrando en contacto el hipoclorito de sodio con tejido orgánico y lo está lo disolviendo, ¿no? Diluyendo este tejido. Entonces, ahí se van formando unas burbujas. O sea, ¿se puede lavar como último con hipoclorito? Sí, se puede lavar como último con por lo general, eso es lo que más hacemos, ¿no? Hipoclorito toda la endodoncia, toda la endodoncia. Conformaste, terminaste de conformar, te dedicas buena parte de minutos o buena parte de jeringas con hipoclorito y ya, listo. Cuando ya está desinfectado todo el conducto, haces tu activación del irrigante y EDTA o ácido cítrico. 4 mililitros, entras al conducto, activas este quelante y luego enjuagas. Enjuagas. Si quieres, enjuagas con hipoclorito o si quieres, con suero fisiológico. Y de ahí ya decides o obturas con tu cemento o tu medicación, pues, ¿no? En todo caso. Ese sería el protocolo, ¿ok? Ese sería el protocolo. ¿A qué porcentaje? Pues porcentaje, ahorita vamos a ver eso un ratito. Ahorita vamos a ver eso. Justo nos vamos por ahí. Bueno, entonces la solución que se acerca más a las condiciones ideales, más que cualquier otro irrigante, lo ideal es el hipoclorito de sodio, ¿ok? De los irritantes, ¿solo el hipoclorito de sodio tiene propiedades de sustantividad? No, el hipoclorito de sodio no tiene la propiedad de sustantividad. La que tiene propiedad de sustantividad es la clorexidina. ¿Sí? Eso es como que si tú los pones al costado, los dos son antibacterianos, pero el hipoclorito es plus, ¿me entiendes? Es más. Pero en sustantividad, el plus lo tiene la clorexidina, no lo tiene el hipoclorito. Los dos son antibacterianos, pero la disolución del tejido orgánico es plus del hipoclorito, no lo tiene la clorexidina. O sea, es como que uno tiene y el otro no lo tiene. Entonces, ahí hay que ver cuándo uso y cuándo no, ¿no? Cuándo uso no, cuándo uso el otro. ¿Ok? Listo. Entonces, el hipoclorito de sodio, ¿qué va a hacer?
va a degradar el tejido, ¿no? Los restos pulpares, la matriz orgánica, y hay que tener en cuenta que ahí hay colágeno tipo 1, que hay propiedades mecánicas de la dentina que pueden ser afectadas, y puede ser afectado también el sistema de adhesión en la dentina si yo utilizo mucho hipoclorito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, ahora que se hace tanta rehabilitación adhesiva y todo esto, si yo tengo por pensado hacer una endocrown, por ejemplo, que es adhesivo, pues es conveniente, ahora ya se habla de que es conveniente hacer un sellado toda la cámara, a toda la cámara antes de hacer la endodoncia, ¿no? Tapan los conductos, los sellan, sellan sellan la parte de la dentina y luego ya se trabaja la endodoncia, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que puede ser afectado el colágeno, ¿ok? Ahí ya eso es más entrando a la parte de rehabilitación, la verdad. Doctor, entonces sería ácido cítrico, fuero fisiológico, hipoclorito. Entonces sería, eh, a ver, repito lo que es protocolo. Repito. Creo que esta parte no sé, quedó un poco. A ver, lo que es el protocolo es toda la instrumentación con hipoclorito. Termino la instrumentación, ya tengo conformada mi instrumentación y le dedico un tiempo grande, aproximadamente 15 mililitros o 20 mililitros de solo hipoclorito de sodio. Después, los 4 mililitros de EDTA o ácido cítrico. Después, enjuague. El enjuague tiene que ser con hipoclorito de sodio o con suero fisiológico. Una jeringuita suficiente, ¿ok? Pero tiene que haber un enjuague, ¿ok? Tiene que haber un enjuague. Ese es el protocolo. Previa activación antes de cambio de, de irrigante, ¿ok? Ese es el protocolo. Ok, entonces. El pH de este hipoclorito, estamos hablando del 10,7 o 12,2. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar con el hipoclorito de sodio. Y aquí está lo que me preguntaba, las concentraciones. ¿Qué tiene que ver una solución de Grossman, la licor de Abarraque, solución de Milton o líquido de Daki? Al 0,5, al 1, al 2,5 y al 5. Todas estas ¿son efectivas? Sí, son efectivas. ¿Todas funcionan? Sí, funcionan. ¿Cuándo usar el 0,5? ¿Cuándo usar 1? ¿Cuándo usar 2,5 o 5? Yo lo decido, teniendo en cuenta que esta es súper suavecita. Por lo general, esta la trabajamos con deciduos, ¿no? Dientes con niños podría ser una opción. ¿Y qué tengo qué tengo que tener en cuenta? Que este licor de abarraque, del abarraque, por lo general se utiliza para, de repente, pues, dientes con diagnóstico vital, ¿no? Que no hay tantas bacterias, digamos, en el conducto radicular, pero por lo general, hasta ahora, em, por lo general, hasta ahora, lo que se utiliza más tanto en vitales y no vitales es ya solución de Grossman, o sea, puro, prácticamente el cloro puro. Mm, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá, si yo utilizo yo necesito pues no 20 mililitros, no 15 mililitros o 20 por conducto, que estoy hablando del Grossman, sino acá voy a necesitar pues el doble, y acá el triple, y acá el cuádruple. Va relacionado con el volumen. Entonces, sí, funcionan todos, pero aquí yo voy a tener, ay, Dios mío, un ratito, por favor. Segundo. Ujú.
¿Vale? Ya, sube, sube. Les voy a dejar la puerta abierta, ¿ya? Pues, continuamos. Eh, la diferencia, como les decía, era el volumen. Entonces, mientras yo utilice una concentración muy baja, si utilizo una concentración baja, voy a necesitar más volumen. Si utilizo una concentración al 5%, pues ya no voy a utilizar tanto volumen. O sea, eso quiero que esté claro. No es que no funcione, sí funciona, ¿ok? Pero por lo general ya estamos centrándonos en un 5%, ¿ok? La que se conoce como solución de Grossman es la que se utiliza más. Doctora, una consulta, según los estudios dicen que no se debe mezclar, o sea, el uso de hipoclorito de sodio debería retirar lo que queda de hipoclorito con suero fisiológico o agua destilada para luego usar ácido cítrico, ya que se puede transformar un gas como triclorometral. No existe tanto riesgo, no existe riesgo en lo que es el ácido cítrico con el hipoclorito. El EDTA y el hipoclorito no es que se necesite una entre otra. Si bien sí hay una, lo que pasa es que si tú los mezclas, le quitas la propiedad que tienen estos. O sea, si yo voy a poner EDTA antes y luego voy a poner hipoclorito, se contraponen porque ya les vas a quitar la propiedad de disolver, la capacidad de disolver tejido al hipoclorito. Y en cambio, si pones el otro, el EDTA o el ácido cítrico, también le quitas la propiedad de tener la disolución del tejido inorgánico. Entonces se contraponen. Pero ¿qué pasa? Por eso es que se utiliza al final. Por esa razón no se utiliza al inicio. Por esa situación tú la pones al final. El protocolo es al final. ¿Por qué? Porque se supone que tú hiciste tu apertura, hiciste tu instrumentación, hiciste tu protocolo de solamente hipoclorito, quiere decir que el hipoclorito está actuando con su propiedad de disolvente orgánico, con la propiedad de antibacteriano, está desinfectando el tejido y una vez que ya terminó esa desinfección, que tú ya terminaste de desinfectar con hipoclorito, ahí recién agarras el ácido cítrico y el EDTA. ¿Por qué? Porque ya trabajó, ya lo desinfectaste el conducto. Ya el hecho que tú agarres el ácido cítrico después ya no interesa, digamos, que le quite la propiedad de disolver tejido orgánico, porque se supone, entre comillas, que tú ya desinfectaste, que ya hizo ese trabajo y que ese conducto ya está limpio. Entonces, ¿qué le estás haciendo? De que ahora, a la hora de que ya poner el EDTA o el ácido cítrico, solamente actúe en la disolución del tejido orgánico. Entonces, ahí trabaja el tejido inorgánico, lo limpia los túbulos dentinarios y luego simplemente, por eso da lo mismo que sea suero fisiológico o hipoclorito de sodio, porque ya simplemente es como un enjuague. O sea, ya no quieres que actúe como desinfectante porque ya actuó. No sé si me deja entender. A ver, no sé, dígame. Eh, a ver, dígame. Me avisan, ¿ya? Entiendo que también tiene que ver con la diferencia del pH que existe entre ambos. Ajá. Ponerse también la solución de Grossman. La solución de Grossman es al 5. Al utilizar cada una de estas soluciones de hipoclorito de sodio dependerá del caso del diagnóstico pulpar. Sí, doctor, está claro. Ok, gracias. ¿Dependerá del caso?
Por lo general les digo, particularmente, yo utilizo el 5% siempre. Con más razón si es necrótico, ¿no? O sea, ni hablar. Sí, pueden finalizar con hipoclorito o con suero, ¿no? Pero ojo, o sea, hipoclorito largo, hipoclorito, eso quiero que quede bien en claro, por favor. La utilización del hipoclorito es durante toda la etapa, porque es una etapa exclusiva de solamente irrigación. Esa se hace con hipoclorito de sodio. ¿Al 5%? Sí, al 5%. ¿Quieres hacerla al 2,5? Hazla al 2,5, pero utilizas el doble de hipoclorito, ¿ok? O sea, doble de volumen, más jeringas, ¿ok? Si quieres usar menos jeringas y hacerlo, digamos, entre comillas, más rápido, pues usa el 5. Si tú lo usas bien, no pasa nada. Estás dentro del conducto. No pasa nada. Si tú te vas a pasar fuera del conducto, te va a hacer daño, ya sea de 5, ya sea de 2,5, o ya sea de 1, o ya sea de 0,5. Cualquiera va a hacer daño si sale fuera del conducto. La idea es que esté dentro del conducto. Dentro del conducto, ninguna solución, ni de 0,5, ni de 1, 2,55 va a hacer daño. Se va a manejar bien. Eh, no sé si me deja entender. A ver, avísenme. No sé. Luego de trabajar toda esa etapa con hipoclorito de sodio, luego de eso, recién es que yo puedo utilizar el EDTA, el ácido cítrico, y luego terminar con un enjuague. El enjuague da lo mismo, suero o hipoclorito. Da lo mismo. ¿Cuál es el trabajo de eso? Eliminar el ácido cítrico o el EDTA, pero no ya de desinfección. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro eso? Por favor. El hipoclorito interfiere en los mecanismos de... a ver, el hipoclorito interfiere en los mecanismos de los sistemas adhesivos. ¿Se recomienda esperar un tiempo? No, lo que se recomienda es un sellado o sea, toda la cámara, el piso cameral, las paredes de la cámara pulpar, todo hacer un sellado adhesivo con adhesivo, ¿no? Y ya una vez que está con grabado y adhesivo la cámara, grabado y adhesivo y tapado los conductos, recién empezar la endodoncia. A eso se refiere con los sistemas adhesivos, ¿no? Para hacer, si van a hacer una rehabilitación adhesiva, ¿no? Ese es ya entrando para ese caso, ¿no? ¿Ese protocolo es para todos los casos o solo para necrosis con abscesos o en qué casos se puede utilizar la clorexidina? En todos los casos. Eso es un protocolo general para todos los casos de endodoncia. ¿En qué casos se puede utilizar la clorexidina? La clorexidina se utiliza en casos que yo no consigo que yo haya una infección persistente. ¿Se acuerdan de las infecciones primarias, secundarias, persistentes? Si hay una persistente, que hay una infección que continúa, que continúa, que continúa, y no cede la infección, si yo sigo observando que hay supuración y que a pesar que yo pongo mi hidróxido de calcio no funciona, si a pesar que yo medico, limpio, desinfecto, instrumento y no veo una mejoría, o un retratamiento que ha tenido constantes fracasos, pues ahí sí pienso yo en este caso utilizar una clorexidina, porque yo sé que la clorexidina me va a trabajar en bacterias que son resistentes al hipoclorito, al hipoclorito y al hidróxido de calcio. Ahí entra la acción de la sustantividad con clorexidina. Ajá, exactamente, exactamente. ¿Sí? Entre la clorexidina y el hipoclorito de sodio, si se recomienda utilizar suero fisiológico, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Ya ese es otro tema, ¿no? Ya ahí ya estamos hablando de otras cosas. Ahorita lo vamos a ver eso, después vamos a verlo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede?
Las interacciones las vamos a ver ahorita, ¿ok? Pero me dejé entender todo esto, yo quiero que quede claro lo del protocolo, ¿no? Porque si no se nos puede confundir esto, ¿sí? Está claro lo del protocolo, ¿verdad? Para todos, ok, listo, listo. Yo creo que mejor acá lo vamos a dejar la clase y vamos a continuar la siguiente, ¿les parece? Eh, porque de acá todavía falta trabajar lo que es, nos falta un poco de la parte de lo que es el hipoclorito. Vamos a hablar de las interacciones y de los tipos de aguja, que eso quedó pendiente de responder a alguien acá en las preguntas, ¿ya? Que nos hicieron. Lo que sí les voy a pedir es que, a ver, acuérdense para mañana, igual nosotros vamos a hacer esta segunda parte, vamos a terminar con todo lo que es irrigación, vamos a hablar un poco de instrumentación, ¿no? La básica, la manual, la que utilizamos normalmente, y lo que es obturación, y también quiero hablar algo de lo que son accidentes también en endodoncia. Entonces, mañana tenemos bastante también eh, tema, ¿ok? Bueno, chicos, entonces no sé si tienen otra pregunta, sino para dejarlo acá, estamos dejándolo en el 176, ¿ya? No sé si tienen otra pregunta. ¿Está claro hasta ahora? Ok, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Voy a dejar la sala, ¿sí? Gracias, gracias.